Bienvenidas, bienvenidos. Esto es la Mesa de Análisis Internacional de Todos, Todas Tenemos una Opinión. Transmitimos desde Jalisco TV México. Mi nombre es Cintia Ramírez Reyes, soy internacionalista y me da muchísimo gusto darles la bienvenida el día de hoy. Les invito a ver los temas para hoy. Pues como seguramente ya saben, el pasado 3 de enero, precisamente en la madrugada, amanecimos con la noticia de una incursión militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, que tuvo como resultado el arresto, captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama de aquel país. Para poder analizar este tema con mucha profundidad, quiero darles la bienvenida a los analistas que nos acompañan el día de hoy. Comienzo al frente con el doctor Eduardo González Velázquez. Él es historiador, migrantólogo de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo. Bienvenido, Lalo. También tenemos por acá al doctor Jaime Preciado. Él es latinoamericanista y además es director del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados de la Universidad de Guadalajara. Un gran gusto estar en este espacio y muchos saludos a la teleaudiencia. Muchas gracias, Jaime. También le doy la bienvenida a la doctora Laura Castro Golarte. Ella es historiadora y además periodista con décadas de experiencia. Ella está en el Colegio de Jalisco. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto y un saludo al auditorio. Oigan, pues me da mucho gusto tenerles por aquí. Es una mesa verdaderamente de lujo para analizar un tema pues tan importante como lo que se ha estado desarrollando. Quiero primero recoger sus impresiones de primera instancia. Querida doctora Laura, nos sorprendieron las imágenes, una operación que se dio de noche, incluso con una Caracas en medio de un apagón. Sí, nos sorprendieron profundamente porque a pesar de que las amenazas eran ya sucesivas, las incursiones en el Mar Caribe y los misiles y los ataques a personas que iban en lanchas de las que no se sabe si eran narcotraficantes o no, porque nunca se presentó una prueba, pues la verdad es que no imaginamos este alcance. En toda la información a la que hemos estado expuestos en estos momentos y las que nosotros también buscamos ya por nuestra cuenta, no he visto nada parecido a decir se los dije o lo advertí. No se calculaba que llegara a este nivel, con todo y que ahora sabemos pues que estuvo por meses preparado, ¿no? Entonces sí fue verdaderamente sorprendente, alarmante. Yo creo que todavía hay muchos que no nos recuperamos de eso porque es muy grave por supuesto para los venezolanos, pero es muy grave para América Latina y para el mundo, ¿no? Ya hablaremos con detalle de todas estas cuestiones, pero sí fue pues un shock mundial. Las reacciones no se hicieron esperar. Yo he visto comentaristas normalmente que son muy ecuánimes, alarmados, asustados y imaginando el peor de los escenarios. Entonces, pues todavía estamos, yo creo que en ese tiempo ya, digamos, a lo mejor con más calma, con mayor claridad respecto a las motivaciones, pero sí es algo pues muy, muy grave para nuestro mundo. Estimado Jaime, teníamos ya tiempo en nuestras mesas de análisis tocando diferentes puntos de alarma, ¿no? Hablábamos de estos ataques sobre las lanchas que menciona la doctora Laura bajo acusaciones de supuesto trasiego de drogas que habían hasta finales del año anterior pues tenido como resultado aproximadamente 80 personas muertas. Además de eso, otra serie de presiones como el secuestro de un buque petrolero a finales también de 2025. ¿Te sorprendió, Jaime? ¿Cuál fue tu primera reacción? Pues sí, yo creo que la manera en cómo presentó
Donald Trump y su equipo de guerra la noticia en Mar-a-Lago, fue muy significativa de la sorpresa. O sea, el hecho sorpresivo en términos militares, en términos mediáticos, en términos estratégicos de lo que se espera, no se espera en una fecha como esa, recién pasada la fiesta de fin de año. En fin, había muchas características, el propio clima, ¿no?, al que se refirieron, pues fue muy indicativo de que esto es algo que venía planeándose hace muchos años, pero cuya respuesta afinada fue la que nos sorprendió. Porque hay que confesar que en los escenarios que nos planteábamos no estaba el horizonte de una acción de este tipo. Lo que teníamos era más como la invasión terrestre, había un signo con el bombardeo de un puerto ya en tierra venezolana, y eso pues era más indicativo de que se estaba preparando una acción masiva de intervención de tropas apoyadas por toda la infraestructura militar que se tenía en las cercanías de las costas venezolanas. Entonces, el factor sorpresa es muy importante, pero también refleja, desde mi punto de vista, como dos aspectos a considerar, ¿no? Uno es el hecho de que esto proviene de algunas décadas atrás, y otro que se esperan resultados muy impactantes a partir de una acción espectacular que tuvo todo el tono mediático de las acciones militares de película de Hollywood para impactar en la opinión pública internacional y sobre todo en el consumo interno de la opinión estadounidense. Gracias, querido Jaime. Y respecto a esto, Lalo González, quisiera ahondar en el tema de que todo esto ocurre incluso en violación del propio orden constitucional de los Estados Unidos. Ya habíamos visto una serie de acciones previas, por ejemplo, recordarán por ahí el ataque a ciertas instalaciones iraníes hace algunos meses que tampoco pasó por aprobación del Congreso. Además, el tema de la destrucción con misiles de las lanchas en el Caribe, y ahora el tema de Venezuela. ¿Cuál fue tu primera reacción? Bueno, en principio, efectivamente aquí en esta mesa y en muchos espacios que cada uno tenemos en diferentes medios, habíamos planteado la posibilidad, incluso lejana, de que hubiese finalmente una incursión en tierra en Venezuela, cosa que sí terminó por darse. Cuando yo vi la noticia, pues en términos de tiempo, me moví inmediatamente a principios de este año, el 20 de enero, cuando Trump toma posesión, y que muchas voces, me incluyo, comenzamos a decir que el mundo se encaminaba a ser cada vez más peligroso por la presencia de Trump. Y lo que vimos el fin de semana, pues por lo menos a mí me viene a confirmar que efectivamente, mientras este personaje siga en la Casa Blanca, el mundo va a ser más peligroso. Y por otro lado, esto que mencionas de la cuestión legal al interior de Estados Unidos es muy importante. Y el mismo Marco Rubio lo ha dicho, es que no podíamos poner esto a consulta del Congreso porque el Congreso nos iba a dar largas, no está preparado para tomar estas decisiones, y estas decisiones las teníamos que tomar solamente nosotros. Lo cierto es que fue una acción que no solamente violenta el derecho internacional, violenta la soberanía de Venezuela, sino que además violenta el propio proceso judicial y legal que se tiene que llevar en Estados Unidos para autorizar una acción como la que vimos el fin de semana. Pero bueno, ya a estas alturas, teniendo un convicto en la Casa Blanca, pues creo que esto es lo que menos le importa a él y al grupo que lo acompaña. Estimado Jaime, vimos, por ejemplo, que como parte de esta falta de consenso al interior de Estados Unidos, por ejemplo, el senador Bernie Sanders y también otros demócratas, pero incluso personajes de la fila de los propios republicanos, cuestionan fuertemente estas acciones. El secretario de Estado, Marco Rubio, plantea, como decía Lalo González, que se estaba de cierta manera como cumplimentando una orden de arresto, ¿no? Es como tratan de hacer el caso jurídico, pero se trata de un caso jurídico muy endeble desde el punto de vista tanto del derecho interno y más del derecho internacional. Así es, y yo creo que el argumento organizativo de toda la operación fue el hecho de que se invitó a la Fuerza Delta, especializada para
promover la ley, ¿no?, por parte de Estados Unidos en las Fuerzas Armadas, y que ello estaba encaminado para fortalecer ese hiperpresidencialismo que hemos visto que crece, pero así algorítmicamente conforme pasan los acontecimientos. Cada vez se decreta más por manifiestos inmediatos, cada vez las decisiones dependen de la figura presidencial y el entorno que coyunturalmente le rodea. A veces el protagonismo de Marco Rubio, a veces es el de Vance, el vicepresidente, pero en conjunto del Poder Ejecutivo lo que estamos viendo es justamente esa impunidad y ese desapego a las normas del derecho internacional y a la propia Constitución interna, ¿no? Hay enormes cantidades de análisis que se hacen en donde se habla del orden constitucional roto dentro de Estados Unidos. Querida doctora Laura. Y el establecimiento del imperialismo al más alto nivel, que fue lo que dijo Bernie Sanders, ¿no? O sea, es un desdén total y absoluto de los marcos legales que nos hemos dado en los países y que nos hemos dado en el mundo, precisamente, sobre todo en materia de derecho internacional, pues en busca del diálogo, en busca de la solución pacífica de los conflictos, de la paz, de la no intervención, del respeto entre los diferentes países, y es lo que no se está dando justamente, ¿no? Y por eso la gravedad. ¿Por qué dije hace un momento que no se calculaba? Pues porque se pensaba como algo muy poco probable, y muchos comentarios eran en el sentido de que perro que ladra no muerde. Perro que ladra no muerde. Y pues sí, ya estamos viendo que sí, y cada vez los testarazos son más grandes. Entonces, pues sí estamos ante una situación verdaderamente compleja, que amerita acciones de la comunidad internacional más allá de pronunciamientos, porque estamos viendo que si no le interesan las leyes, pues tampoco los pronunciamientos, tampoco los llamados a la cordura, tampoco, incluso, bueno, y quiero citar aquí Querida Laura, te voy a interrumpir por ahí para que regresemos con más sobre el tema de Venezuela. Recuerden seguirnos en @JaliscoTV. Nos quedamos con las impresiones de la doctora Laura Castro Golarte. Quiero seguir con ella para preguntarle, además, algo que es muy importante en este tema, que es que a pesar de que las violaciones al derecho internacional son flagrantes, son evidentes, también vemos imágenes de una parte de la diáspora venezolana en diferentes partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, festejando. Sí, bueno, hemos sido testigos de eso también. Me parece normal para quienes están fuera de su país. Por supuesto que el gobierno de Nicolás Maduro tenía oposición, como lo tuvo Hugo Chávez en su momento, el chavismo, podemos hablar del chavismo en general, pero aquí yo creo que hay pues una gran confusión de lo que estamos presenciando. Es decir, no se trata de defender a Nicolás Maduro, no se trata de decir si es bueno o es malo. Lo que estamos viendo es que hay una intervención de una potencia, de un país como Estados Unidos, en un país libre y soberano. Hay una intervención y hay un secuestro. Esta parte también la he estado leyendo con diferentes analistas y teóricos, porque él es el presidente, o era el presidente constitucional de Venezuela, y no hay pruebas de lo que se le acusaba, que por cierto ya no se ha mencionado para nada el asunto de su presunta relación con grupos del narcotráfico. Ya quedó abiertamente expuesto que el interés de Estados Unidos es el petróleo. Entonces, como era presidente constitucional en ese momento, en el momento en el que lo extraen de Venezuela, pues es un secuestro, y hay un consenso en este sentido. Entonces es un secuestro y hay una determinación también de parte de Estados Unidos, dicha ya abiertamente, de quedarse, administrar y recibir los beneficios del petróleo. Entonces, si esta es la realidad y es lo que los mismos Estados Unidos están diciendo, ¿cómo es posible festejar algo así? O sea, por más cansada que estuviera la gente de Nicolás Maduro,
Aquí sí no podía ser de otra manera más que una decisión de los mismos venezolanos cambiar de gobierno, cambiar de presidente, cambiar de partido, cambiar de régimen, de lo que fuera. Pero es una determinación que debían haber tomado los venezolanos y no por una intervención extranjera. Y aquí entra pues la figura, además en términos muy lamentables, de Corina Machado, quien pidió la intervención y resulta de que el mismo Donald Trump la descalifica, ¿no? Dice, ella no puede ser presidenta porque en Venezuela no la quieren, ella no es respetada en Venezuela, entonces la descalifica y ya hay reacciones de quienes habían celebrado una primera intervención que se manifiestan contra Donald Trump porque dejó fuera a Corina Machado. Por el momento, Lalo González, pues continúa Delcy Rodríguez, quien fuera vicepresidenta, ahora al frente del gobierno de Venezuela. Las Fuerzas Armadas dicen estar con ella. Pero además quiero aludir a la rueda de prensa que comentaba Laura Castro, que da Donald Trump con Marco Rubio, secretario de Estado, pero también con el secretario de Defensa o Guerra, como le han querido llamar, Pete Hegseth, desde Mar-a-Lago, donde no se menciona ni una vez la palabra derechos humanos o democracia y más de 20 veces la palabra petróleo. Y yo creo que dentro de todo lo que estamos viendo, algo que a mí de manera muy particular me llama la atención y me parece que es muy peligroso, es cómo a sectores de la población en Venezuela, en Estados Unidos, Panamá, en México, en muchos lados del planeta, salen a gritar que las acciones de Trump fueron emprendidas por la democracia, a favor de la democracia. Y a mí me parece que lo que hace en la conferencia Donald Trump es pues darles una cachetada, ya ni siquiera con guante blanco, sin guante, diciéndoles pues no te equivoques, no es la democracia, es el petróleo. Sin embargo, me llama la atención cómo podemos leer y escuchar voces que insisten que lo que hizo Donald Trump fue para restablecer la democracia en Venezuela y para establecer condiciones para que los venezolanos que viven fuera de su país puedan regresar. Y aquí me parece que valdría la pena preguntar a estos grupos de venezolanos que efectivamente se incrementó la migración a partir de el último periodo en el gobierno de Nicolás Maduro por diferentes condiciones muy apremiantes, sobre todo en economía y en empleo, etcétera, en Venezuela, preguntarles si ahora que ya Estados Unidos invadió su país, pues van a dejar entonces de vivir en Miami o en la Ciudad de México o en Ciudad de Panamá o en Buenos Aires para irse a vivir a Venezuela, porque ese es el grito que están lanzando. Entonces a mí sí me parece que es muy delicado que salgan voces a insistir en algo que ni siquiera el mismo Trump está diciendo. Entonces yo creo que ahí hay una confusión verdaderamente terrible entre los análisis, entre comillas, que hacen algunas personas de el origen y el motivo de la invasión a Venezuela y lo que el mismo Trump sale y dice con muchísima claridad, es el petróleo, que además no solamente lo dice así, sino que insiste en que es su petróleo y que se los quitaron. O sea, es una verdadera locura lo que sale a decir este personaje en la rueda de prensa. Creo que ahí, para que nos entendamos un poco mejor, parece que a lo que se refiere Donald Trump tiene que ver con cómo en realidad durante décadas las compañías estadounidenses de petróleo tuvieron una relación pues muy favorecedora con PDVSA, la petrolera venezolana, y cómo la gran ruptura se da con la llegada del chavismo. Y desde entonces se trata de un proyecto político que fue navegando en contra de los intereses de Estados Unidos y también del Fondo Monetario Internacional. Para que nos entendamos sobre el tema de la migración, quisiera pedirle a la producción si nos puede mostrar unas gráficas que tenemos por ahí. Venezuela justamente ha sufrido una de las diásporas o expulsiones, migraciones masivas más importantes de nuestro tiempo,
pero me parece muy importante que veamos a partir de cuándo. Si ustedes ven la gráfica que tenemos más grande del lado izquierdo, es posible ver que la sangría poblacional más grande inicia después de 2016. Entonces es en el periodo de entre 2015, 16, 17, 18 que se agrava más la sangría poblacional en Venezuela. Y esto curiosamente coincide con el recrudecimiento de sanciones ya particulares, unilaterales por parte de Estados Unidos durante la primera administración Trump, que eso es algo que no se dice. Me parece que es muy importante. Hay muchas personas que tienen esperanza de que en Venezuela se viva mejor ahora. Solamente tendríamos que regresar un poco a ver las causas de ese mal vivir. Y una causa muy importante de ese mal vivir tiene que ver con un proceso de sanciones tremendísimas, unilaterales, impuestas por parte de Estados Unidos, que fueron aliviadas un poco en el año 2022 por Joe Biden, pero que estaban en lugar desde la primera administración Trump. Entonces ahora Trump se vende a sí mismo como quien puede dejar de asfixiar al pueblo venezolano cuando es parte de la razón de su asfixia. Tenemos otras gráficas por ahí que nos muestran a dónde han ido los venezolanos que han migrado en este tiempo. La mayoría a Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, y de ahí en adelante pueden ustedes ver, la mayoría se han quedado en el continente americano. Hay otra gráfica que nos permite ver también esto pues de manera más global, viendo el continente en general. Está por ahí Sudamérica y también nuestro país. Se trata de 7.8 o 7.9 millones de personas. Y sin embargo, deberíamos no perder de vista, entre otras cosas, a qué se debe este proceso migratorio. Me parece que eso es muy importante, Jaime. Además de esto, Jaime, operaciones de cambio de régimen por parte de Estados Unidos. Tenemos una cuenta que va de 1947 a 1989 que habla de 64 operaciones encubiertas, entre comillas, de cambio de régimen. Encubiertas quería decir que el gobierno de los Estados Unidos no decía abiertamente que estaba detrás o de qué se trataba. Si lo vemos desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, estamos hablando de más de 100 operaciones de cambio de régimen que han, pues por desgracia, terminado en temas terribles, mucho caos, guerras civiles, una debilidad institucional tremenda para muchísimos países. Jaime, tú eres el latinoamericanista experto. ¿Se puede confiar en una operación de este tipo? ¿Hay razones para tener esperanza? Justamente esta operación de secuestro del presidente Maduro muestra que no hay coherencia en la política exterior. ¿Cómo le llaman a esto que es interior y exterior al mismo tiempo, ¿no? Y ves en realidad que pues hay una incoherencia en cuanto a decir se necesitan modificar los regímenes para que sean democráticos, y las medidas que adoptamos para que esto se pueda lograr son fundamentalmente una serie de sanciones, presiones diplomáticas de muy distinto tipo, en las que ahora el trumpismo se engalana de tener una diplomacia transaccional, es decir, una diplomacia pragmática de tomas y dacas, en las que hay un juego de suma cero, y en los cuales, sin embargo, pues hay un resultado que, como en el caso de la migración, tiene varias caras, ¿no? Porque no olvidemos que Trump envía a deportados a venezolanos, que obliga a recibir al régimen de Maduro, y al mismo tiempo habla de que Maduro abrió las cárceles, envió a delincuentes, locos, drogadictos y una serie de adjetivos que no dejan ver el problema real que hay en estas migraciones, y que por el contrario se convierte en una moneda de chantaje para el gobierno venezolano, ¿no? Ahora, con este cambio, pues no va a haber de que los venezolanos serán mejor tratados dentro de Estados Unidos. Por el contrario, solamente quien tenga más de $5 millones podrá obtener una visa legalmente, y todo ese pueblo pobre migrante pues será maltratado como lo ha sido siempre. Entonces ahí tenemos esa enorme dificultad. Y luego, lo que representa en sí
el tema de la democracia liberal, pues no es parte de la bandera de este proyecto del nacionalismo supremacista, sino que el cambio de régimen lo que significa es en todo caso la subordinación por vías de dominación sin hegemonía para someter a los países a los grandes dictados de la ley imperial de Trump. Así es, y ya lo hablábamos cuando hablábamos de la Estrategia Nacional de Seguridad hace algunos programas. Vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en la mesa de análisis internacional de Todos, Todas Tenemos una Opinión. Recuerden, estamos desde Jalisco TV México. Y bueno, para tratar de seguir respondiendo temas importantes sobre el asunto de Venezuela, creo que vale la pena hacer algo de memoria. El chavismo llega a gobernar Venezuela a partir del año 98, pero antes del chavismo, ¿qué? ¿Qué había antes del chavismo? Pues un resumen muy breve es que más o menos del 58 al 98 se vivieron 4 décadas, al menos 40 años, de un sistema que se conoció como sistema de punto fijo, un sistema en el que pues las elecciones se simulaban, se pasaban de un partido al otro, había 2 partidos que dominaban este periodo, pero algo que lleva a reventar este sistema que estaba muy alineado con Estados Unidos y el FMI, que incluso se presenta en algún momento como una democracia modelo, aunque 50% de la población vivía en pobreza, pues algo que empieza a detonar eso es pues cómo empiezan a imponerse medidas de corte neoliberal que empeoran todavía más la calidad de vida de la población, querido Jaime. ¿Y cómo es que llega un personaje como Chávez a este escenario? Bueno, hiciste una excelente síntesis. Yo sacaría 2 puntos. Uno se refiere a algo que está relacionado con esto del petróleo era nuestro, que en 1976 Carlos Andrés Pérez hace la expropiación petrolera. Y era producto, digamos, de una influencia socialdemócrata que fortalecía las capacidades de gestión y de regulación del Estado, y por lo tanto deja un sector público muy importante andando en el sistema petrolero internacional. Recordemos que en 1974 fue el embargo y que en el 76 ya Venezuela estaba encaminándose a subirse sobre el dinamismo de la industria petrolera, pero como mera industria extractiva de petróleo crudo, ¿no? Con la llegada de Chávez, no olvidemos tampoco que en 2022 hubo un intento de cambio de régimen al apresarlo, pero que fue justamente como el indicador que detonó el apoyo de las Fuerzas Armadas para constituir un régimen que tuvo una importante base popular, junto con un sector militar que se convierte como en la estructura en la que se sustenta el poder territorial y de gobierno de Chávez. Y eso le permitió ganar 17 de 19 elecciones, con observación internacional que fue muy bien puesta. Le permitió también lanzar una alternativa bolivariana para la Alianza de Nuestros Pueblos, ¿no? la ALBA, que logró constituir Petrocaribe, Petroamérica, Petrosur, con acciones muy, muy importantes que por supuesto que hoy están sumamente vulneradas, porque eso no representa negocios para todo el lobby petrolero que representa el gobierno de Donald Trump. Y el programa de Chávez pues fue también muy orientado a una política redistributiva con lo que llamaron las misiones, que fueron como programas que se metieron en la población para lograr derechos de ciudadanía que quedaron plasmados en una constitución, en un proceso constituyente que fue capaz de incorporar la participación ciudadana. Entonces, ese es el panorama al que llega Maduro con una cierta debilidad, porque no tenía el carisma, ni los contactos, ni las redes de poder que tenía Chávez, y entonces vemos todo lo que propició la actual coyuntura que tenemos.
Así es, entonces venimos de que una buena parte de las claves están en el siglo XX, moviéndose hacia los años 90, cuando Chávez intenta un golpe de Estado, es encarcelado, después se beneficia de una amnistía, eventualmente se presenta elecciones, habría que recordar que llega por vía electoral desde el inicio, además de los comicios que ya comentaba Jaime que ganan. En aquel momento llega con un apoyo electoral de más del 56%. Chávez muere por ahí del año 2012, si no me equivoco. ¿Qué logros tuvo el chavismo, Lalo González? Bueno, creo que es muy importante, a propósito de la pregunta y de lo que plantea ahorita Jaime, que regresemos un poquito en el tiempo, porque también me parece que una de las cuestiones que no ayuda mucho a comprender a veces procesos históricos que estamos viviendo es que una parte de la población supone que son como por generación espontánea. ¿Sí? Hoy apareció un personaje como Maduro y vean los problemas que tiene Venezuela, por lo tanto hay que ir por él. Cuando en realidad los problemas que son evidentes que Venezuela tiene el día de hoy son producto precisamente de este estrangulamiento ordenado por Washington hacia ese país. Ayer, precisamente, Marco Rubio decía, es que el régimen cubano ha dado muestras de que no funciona. Pues ¿cómo va a funcionar con más de 60 años de embargo económico, ¿no? Entonces, bueno, esto se los menciono por lo siguiente. Traigo aquí algunas cifras de lo que logra hacer los gobiernos, los años que estuvo en el gobierno Hugo Chávez, a partir precisamente de este modelo de las misiones y la redistribución de los recursos. Algunos datos, todos oficiales, unos de adentro y unos de fuera de Venezuela, nos dicen, por ejemplo, que aumentó en 60.8% el gasto social. ¿Sí? Además, se vuelve uno de los países en América Latina, según el coeficiente Gini, con menor desigualdad. Sí, que se consiguió precisamente con Hugo Chávez. Asimismo, los niveles de pobreza se disminuyeron de manera importante, los de desigualdad de 54 a 44% y los de pobreza de 70.8% a 21% de la población, y la población en pobreza extrema se redujo del 40 al 7.3%. Además, al menos hay 20 millones, o hubo 20 millones en ese momento, de personas que recibían una serie de programas de apoyo, y algo muy importante, le asigna el 6% del Producto Interno Bruto a la educación, convirtiéndose en uno de los países, junto con Cuba, donde prácticamente no hay analfabetismo en América Latina. Y esto ni siquiera son datos, este último, de Venezuela, sino son datos internacionales. Y por otro lado, también me parece que es muy importante mencionar los niveles para reducir, o en los niveles en los que se redujo la mortalidad infantil de 25 que había en 1990 a solo 13 por cada 1000 en 2010. Entonces yo creo que todos estos indicadores nos muestran el buen camino que llevaban algunas de las políticas públicas y en atención a la población en los gobiernos, en los años en los que estuvo gobernando Hugo Chávez, y que evidentemente estaban en contra de todas estas políticas establecidas desde Estados Unidos, desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, en contra de que a la población se le redistribuya de mejor manera los recursos. Hay que recordar, con esto acabo, que esto del ALBA pues venía a ponerle cara a el proyecto de Washington, que vergonzosamente uno de los presidentes que mayor apoyo le daba a la Alianza para las Américas era precisamente Vicente Fox desde México. Entonces yo creo que proyectos como los que ya mencionaste, pero además estaba Telesur, estaba el Banco del Sur, un montón de proyectos que nacieron desde el gobierno de Hugo Chávez en favor de la población y de los que menos tenían, se fueron reduciendo sus recursos y fue el país asfixiándose a partir de la presión ejercida por Washington, que también en eso explica los miles, los millones de venezolanos que tuvieron que salir del país porque muchos de ellos no tenían otra condición para
quedar en ese país. Algo pasa, ¿no? Después de 2012 hay una serie de situaciones que se conjuntan, no solamente que Estados Unidos, por ejemplo, deja de comprar el petróleo venezolano, sino también es la época en la que Arabia Saudita empieza a inundar el mercado internacional de petróleo, se niega a recortar la producción porque tenía en miras que bajara el precio global del petróleo para quebrar la industria naciente petrolera de los Estados Unidos a través del fracking o de lo que conocemos como petróleo no convencional. Entonces, parte del error del gobierno chavista pues fue sin duda no lograr una diversificación y una sobredependencia de los ingresos del petróleo pues para financiar todas estas cosas. A partir de ahí luego ya vemos un cambio de política por parte de Estados Unidos para con Venezuela y entonces sí el establecimiento de sanciones punitivas tremendas, no solamente en cuanto al ámbito comercial y por ejemplo de alimentos, medicinas, etcétera, sino que también empezamos a ver sanciones financieras muy importantes. La prohibición de emisión de bonos, cortes de líneas de crédito, etcétera. Entonces, la típica asfixia a gobiernos que pues no van junto con los Estados Unidos. Más o menos por ahí nos vamos a quedar, vamos a regresar tratando sobre esto y con la doctora Laura Castro Golarte al regresar de nuestra pausa. Síganos en @JaliscoTV. Bueno, y le voy a pedir un comentario rápido al doctor Jaime Preciado, porque fuera del aire comentábamos también sucesos interesantes por ahí de 2019, cuando vimos que Juan Guaidó se proclamó presidente de Venezuela y que tuvo reconocimiento de varios países europeos y del propio Estados Unidos. Pues bueno, es que fue muy notorio que cuando Juan Guaidó fue respaldado como presidente, entre ellos por el gobierno de Trump, en su primer mandato, que eso significó la pérdida, no tengo el número exacto de las reservas de oro que se llevaron de Venezuela hacia Reino Unido, y que ello pues es una sangría cuyas cuentas no se han rendido. Pero esto lo enmarco en lo que nos espera con la oposición, porque en Venezuela hay como 3 sectores de la oposición: el de Corina Machado, que es el más radical, otro que es un poco más negociador, y luego una serie de intelectuales y críticos que son antimaduristas sin ser pro-Trump. Entonces, creo que eso nos ofrece un panorama muy difícil de ir viendo, pero lo cual requiere de que vayamos analizando más en detalle qué es lo que significa la oposición hoy en Venezuela por las derivas autoritarias que tenía el gobierno de Maduro en sus últimos meses. Así es, todos los pretextos que después da el gobierno de Maduro, el tema, por ejemplo, de cuando la oposición gana por primera vez la asamblea, Maduro se niega a reconocer y bueno, varias cuestiones que menciona Jaime como esta deriva autoritaria. Querida Laura Castro, tenemos entendido que hubo ya un comunicado conjunto por parte de México, otros países latinoamericanos, pero que también incluye curiosamente a España. Sí. El presidente español tuvo que desmarcarse de los europeos, pues porque por allá están muy tibias las aguas. Muy tibias, pero han ido más o menos matizando, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Marine Le Pen también haciendo una crítica de las formas, de los métodos de Estados Unidos, y también Macron reconsideró un poco, ¿no? Y cuestionó la forma en la que entró Estados Unidos a Venezuela. Y en esa parte hay muchas divisiones en las posturas, tanto de gobernantes como de personas de a pie, ¿no? Es complicado. Es complicado porque hay una red impresionante que une diferentes intereses, que lleva a los gobernantes a hacer una serie de cálculos para proteger a las economías de sus países. Es una situación muy, muy compleja, pero sí, efectivamente, como dices, hubo un comunicado. Bueno, hubo un pronunciamiento en el caso de México desde el primer día rechazando la intervención, y después aparece este comunicado ayer que firman Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, y coinciden
los abajo firmantes coinciden en que se debe de apelar a la solución pacífica de los conflictos. Están afirmando con todas sus letras, como lo hemos dicho y como lo hemos reconocido, que hay violaciones al derecho internacional, y están solicitando pues una intervención de la comunidad internacional para que esto se detenga. Entonces yo creo que es importante, pero como decíamos al principio, es difícil pensar que un comunicado de esta naturaleza pueda surtir efectos inmediatos, efectivos, rápidos para resolver la situación. Estados Unidos está con todo en Venezuela. Tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron ayer a Marco Rubio. El conductor le preguntaba que si cómo era que Estados Unidos iba a dirigir Venezuela. Y Marco Rubio nunca contestó. Repetía y repetía que lo que iban a hacer era administrar el petróleo, administrar la industria petrolera. No se habló de democracia, no se habló de convocar a elecciones en un momento dado, no se habló de instaurar un gobierno legítimo, institucional, o recurrir a las instituciones en Venezuela. Repetía y repetía el asunto del petróleo, aunque el conductor repreguntaba. Y luego, en otra entrevista, el mismo Marco Rubio, que es el vocero en este asunto, dijo que Edmundo González, el que supuestamente ganó en la elección pasada de la mano de Corina Machado, no era legítimo, era un presidente ilegítimo, y entonces no podía llegar y sentarse en la silla presidencial de Venezuela. Entonces también veo un discurso doble, ambiguo, confuso de parte del gobierno de Estados Unidos, que está generando y causando pues más incertidumbre todavía. Yo lo que quisiera decir para terminar, y en el entendido de que ya estamos cerrando casi el programa, es que de pronto me queda la impresión de que estamos inermes ante las actuaciones de Donald Trump y de su equipo, de estas sirenas que mencionaba, o halcones que mencionaba el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y no se avisora por ningún lado de qué manera se podría poner un alto a estas incursiones ilegales, abusivas de Donald Trump y de todos los que lo rodean. Me parece verdaderamente grave, pero en este sentido yo creo que sí hay una esperanza, viendo las manifestaciones en todo el mundo contra esta incursión, pero particularmente las manifestaciones dentro de Estados Unidos, que yo creo que ahí están casi todas las fichas puestas en la sociedad de Estados Unidos, que se opone al gobierno de Donald Trump y cada vez es mayor. Así es innegable también una crisis interna en Estados Unidos. Donald Trump, el presidente con los índices de popularidad más bajos desde que se mide. Lalo González, ¿cuál es la correlación de fuerza hasta donde podemos ver? Es todo muy tierno todavía. En el caso de Venezuela, por lo pronto atendimos a una como decapitación de la cúpula del Ejecutivo, pero no queda muy claro qué es lo que ocurre con el resto del aparato gubernamental. Sí, creo que lo que nos muestra una oscura realidad hasta este momento es que no tenemos información suficiente para determinar si dentro del mismo gobierno venezolano hubo algún tipo de contacto y apoyo para que Estados Unidos pues invadiera y se llevara al presidente Maduro. En ese sentido, me parece que es importante, al menos en este momento, no perder de vista los 3 espacios de poder que quedan, digamos, de manera oficial en Venezuela. Es decir, antes de que se llevaran a Maduro, pues estaba evidentemente Nicolás Maduro, estaba Diosdado Cabello, estaba Vladimir Padrino y estaba Delcy. Hoy, al no estar Maduro ya en la presidencia, me parece que estos 3 grupos de poder bien identificados, con intereses muy propios, sin que necesariamente estén fuera de lo que llamamos el chavismo, tampoco es que podamos ver al día de hoy un bloque unitario en estos 3 espacios, es decir, el asunto del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas y la presidencia ahora. Son 3 espacios
políticamente diferentes, además con acceso a sectores del gobierno diferentes, y que no hay seguridad al día de hoy que estén presentando un solo bloque a la incursión norteamericana, pero tampoco que estén presentando un solo bloque frente a lo que viene en Venezuela. Entonces, a mí me parece que las aguas siguen muy turbias y que necesitamos tener más información para ver por dónde se van a mover estos tres grupos que al menos yo sí identifico ahorita de manera muy clara: el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe del Interior y la presidencia de Venezuela. Jaime. Bueno, yo terminaría con la preocupación sobre qué tanto podemos esperar desde dentro de Estados Unidos y desde dentro del movimiento de solidaridad internacional, ¿sí? O sea, se hacen algunas reflexiones que nos acercan al Irak de 2003, que nos acercan al Vietnam de los años 60, y pues ahora la solidaridad fue muy importante, muy oportuna, muy inmediata, pero también vemos que hace falta mucho mayor coordinación y una serie de medidas muy concretas a demandar. Naciones Unidas está deshecha, no es para nada operativa, no hay un reconocimiento de una forma de gobernanza mundial, y lo que está en su contrario es la necrogobernanza que está proponiendo el gobierno de Trump, ¿no? Conozco y sé qué gobierno puede vivir y cuál no puede vivir, y entonces esa es una política muy perversa que nos va a tener sujetos a incertidumbres, escenarios de rivalidad, conflictos, batallas, asesinatos, muertes. Y eso es lo que de alguna manera tenemos que pensar, como un ciudadano común que vivimos aquí en México, en Guadalajara, podemos actuar como para ir cerrando las pistas a eso que vemos con tanta impotencia, con tanta preocupación. Y en ese plano entonces, pues sí, apostar, porque lo que se tiene que batallar es por el defender que haya alternativas, que no hay una sola sopa que nos tengamos que beber forzosamente, y que esa sopa que preparemos tiene que ser el producto de muchas sopas con muchos ingredientes que preparemos en un mundo donde quepan muchos mundos y toda esa interculturalidad, y otra manera de entender la vida, la civilización y el horizonte del futuro. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, pues yo como internacionalista no puedo dejar de mencionar a quienes nos ven desde los diferentes países hermanos latinoamericanos y allende las fronteras, pues que hay que estar atentos a la famosa Estrategia Nacional de Seguridad que publicó el gobierno de los Estados Unidos hace algunas semanas, que está fechada en noviembre, porque plantea claramente que su interés es el continente latinoamericano, y el interés también está en Medio Oriente. Entonces, como RI, como internacionalista, no puedo dejar de decir que ha habido mención de, en medio de todas estas aguas tan turbulentas, ya se menciona Groenlandia de nuevo, como se mencionó el año anterior, pero también que estuvo Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, el premier israelí, pues en la cena de Año Nuevo de Mar-a-Lago de Donald Trump, y sabemos que es un personaje que tiene en la mira el asunto de varios cambios de régimen, llamémoslo así, en Medio Oriente, como ha ocurrido en Siria, pero como vimos también anteriormente en Irán. Entonces, seguiremos al pendiente, les agradecemos mucho por habernos visto. Gracias, Lalo, Jaime, Laura, @Jalisco TV, desde México, muchos saludos. Muchas gracias.